Ya, muy bien, chicos. Buenas tardes. Bien, vamos a realizar, ¿no? Ahora lo que viene a ser la práctica dirigida, ¿no? Ya se ha hecho los puntos teóricos, ¿no? La parte de polinomios, división algebraica, se han recordado algunos puntos, ¿no? Entonces vamos ahora a ver, jóvenes, la parte práctica ya, ¿no? El reforzamiento, a ver. Primera pregunta, ¿no? Nos dice calcular la suma de coeficientes, ¿no? Calcular n si la suma de coeficientes es el cuádruple del término independiente del polinomio p de x, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien. Entonces veamos, a ver, por datos jóvenes nosotros nos dicen, ¿no? A ver, por dato. Acá indicamos, ¿no? El dato nos indica de que si la suma de coeficientes, ¿no? Entonces lo indicamos jóvenes por acá, ¿no? Nos dicen que por dato de que si la suma de coeficientes es el cuádruple, o sea, va a ser igual, ¿no? Es igual al cuádruple del término independiente y en ambos casos nos hablan del polinomio p de x. Ahí está. Ven, entonces ya con eso nos dicen que hallemos cuánto vale n, ¿no? Entonces es punto teórico, jóvenes, pues, ¿no? Porque ya nosotros hemos indicado, ¿no? De que cómo se hace para poder encontrar la suma de coeficientes de un polinomio. ¿Qué cosa es lo que se hace? Al polinomio lo evalúas en 1, ¿sí o no? Ahí está. Y lo de ahí sería igual a 4 veces. ¿Y cómo hacemos para poder encontrar el término independiente de un polinomio? Para la suma de coeficientes en 1 y para el término independiente al polinomio se le evalúa en 0. Y listo, jóvenes, ya con eso comienzas a desarrollar. Vamos a ver quién sería P de 1. P de 1 significa que esta variable X lo tengo que cambiar por el número 1. Todo lo que veo por X, jóvenes, lo cambio por 1. Desde una vez ya. Sería N más, todo lo que veo por X lo cambio por 1. Sería acá N por 1, N. Les quedaría ahí elevado al cuadrado. Más, siguiente, si el X lo cambio por 1, acá sería 3 por 1, serían 3 menos 1 de su costado daría 2, ¿no? De una vez le escribo, ¿no? 2 elevado a la 2n. Bien, menos. En vez de x colocamos 1, entonces acá primero tiene prioridad el exponente. 1 al cuadrado es 1 por 15, sería menos 15. Y bueno, y al final tenemos un más 15. Ahí está, listo. Luego ahí, jóvenes, sería la suma de coeficientes. Y nos están indicando que es igual al cuádruple, pero ¿el cuádruple de quién? Del polinomio evaluado en 0. Entonces quiere decir que ahora la variable le tengo que dar 0. Todo lo que veo por x lo cambio por 0. Y si x vale 0, la acá se cancela, me va a quedar ahí n cuadrado, ¿no? Más, si x vale 0, el de acá se va, me va a quedar menos 1 elevado a la 2n, ¿no? Siguiente, si x vale 0, el de acá también se va, porque 0 al cuadrado 0 por 15 sería 0. Entonces al final me quedaría más 15. Ahí está. Listo, jóvenes. Entonces ahora tendríamos esta igualdad. Ya pues de ahí ya podemos sellar n, pues, ¿no? Entonces operamos, a ver, n más n acá daría 2n elevado al cuadrado. Más el valor de 2 elevado a la 2n. Ese menos 15 con el más 15 se va, pues, ¿no? Menos 15 más 15 se va. Entonces nos quedaría igual. Ese 4 podemos aplicar nosotros la propiedad distributiva, ¿no? Entonces este 4 de acá se reparte. 4 por n cuadrado daría 4n cuadrado. Ese 4 también multiplica el siguiente, ¿no? Pero, ojo, de acá, mira, tienes un número negativo elevado a la 2n y ese es un número par. Número negativo elevado a la par, este menos está de más. Quedaría 1 a la 2n. Pero 1 elevado a cualquier exponente lo de acá daría como resultado el número 1, pues, ¿no? Entonces, ahora sí, el 4 se reparte, ¿no? Entonces sería 4 por 1 daría más 4. Y luego el siguiente 4 por el más 15 daría más 60. Ahí está. Bien, seguimos operando. 2 a la 2n, ese cuadrado afecta a ambos, sería 4n cuadrado más 2 elevado a la 2n. Entonces sería igual, mientras que en el lado derecho tengo 4n cuadrado y tendríamos 4 más 60. Ese es 64, ¿no? 64. Listo, jóvenes. Nos damos cuenta que se cancela, ¿sí o no? Este 4n cuadrado pasa a restar, se va y se va. Entonces quedaría que 2 elevado a la 2n sería igual al valor de 64. Pero un 64, uno diríamos, es 8 al cuadrado, que no está mal. También es un 4 al cubo, que no está mal.
pero nos conviene para nuestro problema, el 64, escribirlo como un 2 a la sexta, ¿sí o no? ¿Por qué? Ley de exponentes. A bases iguales, sus exponentes tienen que ser iguales. 2n es igual a jóvenes al valor de 6. Finalmente, el valor de n sería el valor de 3. Listo, jóvenes. La alternativa sería la letra C, entonces. Ya estará, ¿no? Bien. Entonces, lo voy a pasar, ¿no? Para que la solución, jóvenes, quede ordenada, ¿no? La alternativa es la letra C. Ahí está, mira. Listo. Ya está. Entonces, acá lo interesante del problema, ¿no? Fue recordar las fórmulas, ¿no? Suma de coeficientes, polinomio en 1, término independiente, polinomio en 0. Ya está, ya. Bien, pasamos al siguiente problema. Problema número 2, ¿no? Nos dice, si p de x es un polinomio cuadrático y además mónico, tal que la suma de coeficientes es igual al término independiente, determine p de 2022 menos p de 2021. Ya, listo. A ver, veamos, vamos a revisar la información. Por acá yo lo voy a escribir. Nos están diciendo de que p de x es un polinomio, características, es un polinomio cuadrático. Yo me imagino que hasta ahí ya tú reconoces qué forma tiene un polinomio cuadrático. Adicionalmente nos están indicando que es mónico. También hemos visto en la teoría qué cosa es un polinomio mónico, ¿no? Y luego adicionalmente nos dicen tal que la suma de sus coeficientes es igual al término independiente de ese polinomio. Esos son los datos, jóvenes. Luego lo demás es la pregunta. Bien, entonces vamos con este dato. Si el polinomio es cuadrático, significa de que p de x debe tener esta forma, ¿no? Sería un a por x al cuadrado más un b por x más el valor de c. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque nos están diciendo que es un polinomio cuadrático y los polinomios cuadráticos son los polinomios que poseen esa forma. Bien, siguiente dato. Polinomio mónico. ¿Qué cosa era un polinomio mónico? Aquel polinomio donde el coeficiente principal era 1 y el coeficiente principal era el que acompañaba al mayor exponente. Me refiero a la. Como el polinomio jóvenes es mónico, significa que ese valor de a es 1. O sea, si yo quiero encontrar a todo el polinomio, me faltaría saber quién es b y quién es c, ¿no? Eso nos faltaría para tener a todo el polinomio, ¿no? Ya tengo la, falta el b y falta el c. Para eso me indican el siguiente dato, ¿no? De que la suma de sus coeficientes es igual al término independiente. Pero eso nosotros también lo conocemos, porque la suma de coeficientes se da cuando al polinomio lo evalúas en 1. Y si tú al polinomio lo evalúas en 1, 1 al cuadrado es 1, por a que va a quedar a más. Y ya lo conozco, ya sé que a vale 1. La suma de coeficientes sería el a más el b, ¿no? Más el b más el c, ¿no? Esa sería la suma de coeficientes. Y nos dice que es igual al término independiente. Ya, pues el término independiente era polinomio evaluado en 0. Al x dale 0. Se elimina y solamente te va a quedar el valor de c, ¿no? Listo, chicos. Opéralo, por favor. Este se pasa a restar, se va. Ese a que vale 1, yo ya sé que vale 1, pasaría a restar. Y mira, y de ahí hemos conseguido el valor de b, ¿no? A vale 1, paso a restar, y me quedaría, por lo tanto, que b vale menos 1, mira. Ya tengo el a, ya tengo el b. Uno diría, profesor, entonces nos estaría faltando el c. Pero si te das cuenta ya no tiene más datos ya, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando de que el polinomio tendría esta forma, mira. A vale 1 sería 1 por x cuadrado de x cuadrado. B vale menos 1, sería menos 1 por x menos un x, o sea, menos x. Más el valor de c, sí, pero jóvenes no tenemos datos para hallar c. Lo dejo igual. Así, jovencitos, estaría quedando el polinomio. P de x cuadrado menos x más el valor de c, ¿no? Ahora, y ya con eso, caballero, tenemos que irnos, jóvenes, a la pregunta, ¿no? Ya no tenemos más datos, ¿no? No vamos a la pregunta. Nosotros nos piden P de 2022 menos P de 2021, ¿no? Entonces, por acá colocamos, ¿no? Piden P de 2022, ¿no? Menos, ¿no? Menos P del número 2021. Ahí está. Ahora, si tú te das cuenta, si en este momento lo reemplazas P de 2022, se forma una expresión un poco tediosa.
Igualmente, si yo reemplazo P 2021, va a aparecer 2021 al cuadrado, lo cual también resulta tedioso, ¿no? Entonces, es por eso que acá lo que se va a hacer, jóvenes, es un cambio. Mira, al 2021 yo le voy a llamar M. Entonces acá sería P de M, ¿no? Entonces, al valor de 2021 le estoy colocando la letra M, sea, ¿no? M 2021. Entonces, en vez de 2021 estoy colocando M. Entonces, profesor, en vez de 2022 tendría que colocar N. No, o sea, es malo, pues. Si M es 2021, entonces, ¿quién tendría que ser 2022? ¿No sería lo mismo que M más 1? Claro, ¿no? 2021 más 1, 2022, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Y listo, jóvenes. Ahora sí, con eso trabaja el problema, ¿no? P de M más 1 significa, me guío con el polinomio P de X, con el de acá arriba. P de M más 1 significa que en vez de X voy a tener que escribir M más 1. Reemplazando jóvenes de una vez, sería M más 1 al cuadrado, en vez de X cambio por M más 1, menos M más 1 más E. Así quedaría P de M más 1. Menos, paréntesis porque se viene una operación, ¿no? Y adelante hay un menos, tengo que colocar paréntesis. Ahora, P de M significa que en vez de X tendré que colocar M. Sería M al cuadrado, menos M, todo lo que veo en vez de X coloco M, más E. Listo, jóvenes. Opera, ¿no? Entonces acá sería M más 1 al cuadrado. Pero, profesor, ese es productos notables. Sería M cuadrado más 2M más 1. O sea, este menos se reparte. Exactamente, sería menos M menos 1, más E. O sea, ese menos afecta a todo el paréntesis. Así es. Menos M cuadrado. Acá te daría más M. Y al final te daría menos por C menos E. Listo, jóvenes. Si se dan cuenta ahí, se comienza a eliminar. ¿Quién? C más C menos C. ¿Quién más se cancela? Allá, M cuadrado y menos M cuadrado. ¿Quién más se cancela? ¿No? Allá, menos M más M. ¿Quién más se cancela? Allá, mira, más 1, menos 1. ¿Quién te está quedando finalmente? El único sobreviviente sería 2M. Todo lo demás, jóvenes, se ha cancelado. Mira, en realidad no importaba el valor de C, porque en la operación se iba a cancelar. Pero, profesor, ¿pero quién es M? Por acá le llamaste, pues. Al valor de M era 2021, entonces sería, la respuesta sería 2 por 2021, la respuesta sería 2 por 2021, sería 4040 y 42. Listo, chicos. Alternativa era la letra E, ¿no? Ya está, ya. Lo voy a pasar para que la solución quede ordenada. Esto, mira, acá ya la solución está ordenadita ya. Se ha hecho lo mismo, se ha hecho lo mismo. Y la alternativa es la letra E. Listo, jóvenes. Y está el problema número 2, ¿no? Entonces, acá la idea era, ¿no? Recordar, ¿no? Si a ti te hablan de un polinomio cuadrático y no te lo dan, ¿no? Entonces, tú lo que haces es le escribes la forma y ya con los datos que te van dando, tienes que tratar de hallar el A, el B y el C, ¿no? Bien. Listo, jóvenes. Espero que hasta ahí esté claro. Vamos con el problema número 3, ¿no? Nos dice, dado el polinomio, a ver, nos dan el polinomio P de 2x menos 1 y luego nos dan el polinomio P de x. Y luego nos dicen que calculemos quién es 2a más 3b más 4c. Ahora, claro, pero ambos se tratan del mismo polinomio, ¿no? Ambos se tratan del polinomio P. Solamente que uno tiene variable 2x menos 1 y el otro tiene variable x. Entonces, la idea sería al polinomio que tiene mayor información, que sería el de la izquierda, le hago el cambio de variable para poder llevarlo a P de X, pues, ¿no? Bien, listo, jóvenes, lo de ahí va a ser la idea, ¿no? Entonces nosotros acá decimos, ¿no? Tenemos de que P de 2x menos 1 es igual al valor de 4x cuadrado más 10x más 5. Ese es nuestro dato. Entonces, la estrategia para poder desarrollar este problema va a ser lo siguiente, ¿no? Hacer de que ese polinomio tenga variable x. Eso lo consigo con un cambio de variable. Y después lo que hago, lo comparo con el otro dato, pues, ¿no?
Y ya con eso voy a tener el A, el B y el C, ¿no? Bien. Y, profesor, ¿y cómo le hacemos el cambio de variables? Bueno, hay varias alternativas que ya sus profesores le han enseñado para realizar un cambio de variable, ¿no? ¿Y les parece si aplico el método así, recontra así, de frente, para que se aplique el cambio de variable así, directo, sin estar dando nada, tantas vueltas? Que eso que le llamo una letra M, ¿no? De que luego hay o X, ¿no? Eso déjalo para un manual San Marcos, pues joven, ¿no? Para los San Marcos, déjale ese procedimiento. Uni es otro level, ¿no? Entonces, trata de hacer un cambio más directo, ¿no? Mira, yo lo que voy a hacer es esto, primero le voy a dar forma para que te des cuenta, ¿no? Entonces, tú ya reconociste que la variable es 2x menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces voy a hacer que el lado derecho se relacione a ese 2x menos 1. Al menos primero para comenzar a 2x. Tengo 4x cuadrado. Ese 4x cuadrado yo lo puedo escribir como 2x elevado al cuadrado, ¿sí o no? Es lo mismo. Es lo mismo que 4x cuadrado. ¿Por qué, profesor, está dejando espacio? Es que ahorita por ahí voy a hacer un artificio. Más. Luego aparece 10x, ¿sí? Pero yo quiero que se relacione a la variable. Así que ese 10x me conviene escribirlo como 5 por 2x, ¿no? Es lo mismo que 10x. Y ahí voy a dejar un espacio, ¿no? Y al final queda un más 5, ¿no? Ahí está. Supongo que hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Eso espero, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál está siendo mi intención? Si la variable es 2x menos 1, yo tengo que lograr de que en el lado derecho también aparezca el 2x menos 1. Ya hice que apareciera 2x. Falta el menos 1. Eso es lo más simple. Aparecer un numerito conocido es lo sencillo, ¿no? Yo quiero que aparezca menos 1, facilito. Aplíquele al artificio, le resto 1 y le sumo 1. No pasa nada, porque se va y sigue quedando 2x al cuadrado. Y ya hice que apareciera 2x menos 1. Y el otro, igualito. Menos 1 y más 1. Y de nuevo, estoy haciendo que aparezca 2x menos 1 ya. Y no ha alterado el problema, solamente le estoy dando forma. Entonces, listo, jóvenes. Ahora sí. Ahí es más rápido, ¿no? Este valor de 2x menos 1, profesor, es la variable. Acá también aparece. Y por acá también aparece. Entonces, listo, chicos, a todo lo que viene a ser el 2x menos 1, le hago el cambio de variable. Ahora sí le digo, el cambio, ¿no? Entonces, por acá decimos al 2x menos 1, en vez de 2x menos 1, lo voy a cambiar por la letra, si quieres por x de frente, o si quieres le llamas n. ¿Les parece si de frente me mando con x, ¿no? De frente ya me mando con x, para no estar dando tantas vueltas, ¿no? Entonces acá quedaría, ¿no? Al realizar ese cambio, acá quedaría p de 2x menos 1, sí, pero 2x menos 1 es x. Sería igual. 2x menos 1, pero de nuevo es x. Y a su costado aparece un 1 en negrito. Ahí está. Y está elevado al cuadrado. Ahí está. Más el valor de 5 por 2x menos 1, sí, pero el 2x menos 1 lo estoy llamando x. Pero a su costado aparece un más 1 todavía. Y bueno, y al final tenemos un más 5. Listo, chicos. Ya está. Mira, ya está el cambio de variable ya. Sin estar dando tantas vueltas, ¿no? Y bueno, dale la forma nada más. Bueno, opéralo, ¿no? Quedaría de que p de x es igual. Bueno, x más 1 al cuadrado es el primero al cuadrado, más doble producto, más segundo al cuadrado. Ese 5 acá distributiva, chicos, sería 5 por x daría 5x, 5 por 1 daría 5, y al final tenemos un 5 más, ¿no? Entonces nos quedaría de que p de x sería igual a x al cuadrado, 2x más 5x serían 7x, y 1 más 5 más 5 daría más 11. Listo, jóvenes. Ya está el cambio, ¿no? Ya tengo a p de x. Ahora, pero profesor, pero el otro dato dice otra cosa. Compáralo, porque ambos se están tratando de p de x, ¿sí o no? El dato me está diciendo de que p de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Eso es lo que me dice el dato. Pero jóvenes, al fin de cuentas, ambos se tratan de p de x. Por lo tanto, son polinomios iguales, ¿no? Y si son polinomios iguales, significa de que si A es el que multiplica la cuadrática,
el valor de A tendría que ser 1. El valor de B es el que multiplica el X. Por lo tanto, el valor de B tendría que ser 7. Y el C es el que no tiene X. Por lo tanto, el valor de C tendría que ser 11. Listo, chicos. Ya tienes al A, ya tienes al B, ya tienes al C. Ya la pregunta está regalada ahora. Sería 2 por A que vale 1, 2. Más 3 por B que vale 7, 3 por 7, 21. Más 4 por C, pero C vale 11, 4 por 11, 44. Súmalo, 65, 67. Alternativa, jóvenes, sería la letra A. Listo, ya está. Entonces, espero que haya quedado claro, jóvenes, ese cambio de variable que es importante en realidad, ¿no? Voy a pasar la información, lo voy a ordenar, que esté todo ordenado. Y ahí está. Está hecho la misma idea, por si acaso. Alternativa a la letra. Listo. Bien, continuamos. Continuamos. Problema 4. ¿No? Bueno, a ver, acá nos dicen si los polinomios, nos dan dos polinomios, P de X y Q de X, ¿no? Nos dicen que son idénticos. Halle el valor de A más B más C, ¿no? Entonces, bueno, el dato nos está diciendo de que el polinomio, ¿no? Dato. Polinomios idénticos, ¿no? P de X es idéntico, ¿no? Cuando nosotros tenemos dos líneas, esas dos líneas se refiere a un igual. Pero si tiene tres líneas, lo de ahí se llama idéntico, ¿no? El polinomio P de X es idéntico al polinomio Q de X. Eso es nuestro dato. Y ya con eso nos dicen que hallemos quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? Bien. Entonces lo que nosotros podemos hacer en este momento sería reemplazar los polinomios, porque ambos los tenemos, ¿no? Entonces voy a hacer eso. El polinomio P de X es 7x cuadrado más 3x más 6. Bien, nos están indicando de que es idéntico, tres líneas, ahí está, idéntico al polinomio Q de X. Lo reemplazo. Es A por X menos 1 por el valor de X más 3 más el valor de B por X multiplicado por el valor de X más 3 más el valor de C por X multiplicado por X menos 1. Ahí está, miren. Ahora, nos están indicando, jóvenes, de que esos polinomios son idénticos, ¿no? Ahora, idénticos, o sea, quiere decir iguales, son polinomios totalmente iguales. Ahora, la forma como nosotros podemos desarrollar este problema sería, una idea sería desarrollarlo todo el lado derecho, sería cuestión de que lo desarrolles, ¿no? Desarrolla toda esta expresión, desarrollalo, y luego lo comparas al otro lado. O sea, si por acá, por ejemplo, me quedara A por X, ejemplo, entonces diríamos, ya, entonces A vale 7, porque los polinomios son idénticos. El que multiplica el X cuadrado debe ser igual al que multiplica el X cuadrado al otro lado, ¿no? Entonces, lo de ahí sería una forma como tratar este problema, ¿no? Esa es una idea, ¿no? Ahora, pero ya no voy a aplicar esa idea ya, porque ya te lo mencioné y me imagino que tú también ya lo sabes ya, ¿no? Es una idea, yo lo desarrollo y lo comienzo a comparar con lo que está al otro lado. Esa es una forma para poder trabajar este problema. Ahora, yo no quiero trabajarlo así, ¿no? ¿Cuál es la otra alternativa cuando dos polinomios son idénticos? Comenzar a dar valores, ¿no? Comienza a dar valores convenientes de tal manera que te quede el A, te quede el B y te quede el C. Ahí está. Entonces, profesor, ¿es un tanteo? Sí, así es un tanteo, ¿no? Entonces, profesor, ¿entre qué valor me conviene tantear? Tiene que ser un valor conveniente. Intenta con 0. Si no sale con 0, normal, cambiamos, ¿no? Vamos a ver con 0, a ver. ¿Por qué, profesor, me conviene acá utilizar el valor de 0? Lo que ocurre es que 0 anula casi todo, ¿no? Si tú el X tú le das 0, en el lado derecho te va a quedar 6, porque lo vamos a anular, X cuadrado le anula, el X también lo anula, en el lado derecho le queda 6, igual. Y si el X tú le das 0, te va a quedar A multiplicado 0 menos 1 menos 1, 0 más 3 es 3, y si te das cuenta, todo lo demás se cancela. Porque si el X le doy 0, acá va a ser B por 0, se va. Y acá va a ser C por 0, se va. ¿No? Entonces se va, todo lo demás se va. Y mira, listo, jóvenes, ya tengo el valor de A, ¿no? Entonces de ahí estaríamos encontrando de que el valor de A sería menos 2. Listo. Listo. Ahora faltaría el B y C. Aplícale la misma lógica, ¿no? Ahora, al X quiero dar otro valor. Pregunta, ¿qué valor crees que te conviene dar?
Observa bien tu expresión, mira. Acá aparece x menos 1. Y si yo quiero que se cancele, ¿qué valor le daría a x? Supongo que ya lo tienen, ¿sí o no? 1, ¿no? Si yo le doy 1, 1 menos 1, 0, se va, pues. Me conviene darle 1, ¿no? Entonces, al x le doy 1. Bien, en el lado izquierdo, si al x le doy 1, se va a convertir en suma de coeficientes. 7 más 3 más 6, acá en el lado izquierdo va a ser 16. Bien, entonces si al x le doy 1, entonces acá 1 menos 1, 0. Por a por x más 3 se elimina 0. Si al x le doy 1, creo que va a quedar libre el b nada más, ¿no? Va a ser b por x que vale 1. Y acá 1 más 3 sería 4, ¿no? Y al final, mira, este paréntesis de acá va a ser 1 menos 1, 0. Por lo anterior, 0. Se va. Mira, si se dan cuenta, de ahí voy a poder hallar b. De acá va a salir de que el valor de b va a ser 4, mira. Ya tengo A, ya tengo B, entonces solamente me faltaría encontrar el C. Entonces darle otro valor estratégico al valor de X. Profesor, ¿puede ser 2? ¿Por qué no? ¿Puede ser 3? ¿Por qué no? ¿Qué valor crees que sea conveniente darle a X? Obsérvalo bien a tu problema. Por acá aparece X más 3. Sería conveniente que el de ahí se cancelara, ¿sí o no? Y si yo quiero que el de ahí se cancele, entonces al X le doy menos 3, pues no, porque lo va a cancelar a lo de verde, ¿no? Ese es el valor que reemplaza. Bueno, acá va a ser 7 por menos 3 al cuadrado, 9. Más 3 por x que vale menos 3. Más 6, ¿no? Sería igual. Bueno, si el x vale menos 3, lo de verde se estaría cancelando. Se cancela lo de acá. Esta parte de acá también igualito. Si x vale menos 3 más 3, 0, por lo de acá, por lo de su costado, se cancela. Solamente estaría quedando el c, mira. Sería c por x que vale menos 3, multiplicado menos 3 menos 1 es menos 4. Listo, chicos. De ahí sale el c. Operando en la izquierda, 63 menos 9. ¿Cuánto es? 54, ¿no? Más 6. 60, ¿estamos de acuerdo? Sale 60, sí, ¿no? Le haría 60 es igual, y en el lado derecho, 12c. Por lo tanto, el valor de c sería 5. Listo, chicos, se acabó. Tienes al A, tienes al B, tienes al C. A ti te piden A más B más C. Sería menos 2 más 4 más 5. Respuesta 9, 7. Alternativa, la letra C entonces. Listo, jóvenes. Ya está. Esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando tú tienes polinomios idénticos, habían dos opciones. Una opción era compararlos. El que multiplica la cuadrática de un lado tiene que ser igual al que multiplica la cuadrática del otro lado. Esa era una forma. Pero también tenías esa alternativa, cuando dos polinomios son idénticos. Le comienzo a dar valores a x. Si vale 0, y que elimine, ¿no? Y de ahí comienzo a calcular los valores que faltan, ¿no? Bien, listo, chicos. Espero que haya quedado claro también este ejercicio entonces. Pasamos acá a esta. La alternativa era la letra D entonces, ¿no? Bien. Siguiente. Seguimos, problema número 5. Bien, a ver, nos dice, al efectuar la siguiente división se obtiene por resto x menos 3, ahí el residuo de dividir, ¿no? Ya, listo. A ver, veamos. Primer dato. Por dato. En la división nos dice que el resto de esa división es x menos 3. Y recuerda que en el tema de división tú conoces Horner, conoces Ruffini, conoces teorema del resto y conoces identidad fundamental. Me imagino que estás pensando en el teorema del resto, ¿no? Porque te está hablando de resto, entonces la gente va a pensar de frente, el teorema del resto, ¿no? Al menos no te conviene en esta edad utilizar teorema del resto. No conviene, ¿no? Entonces, pues el Horner. ¿No? Horner es cuando tienes el polinomio de arriba desconocido, porque no ves que yo le tengo que completar y ordenar. Entonces, resulta que el polinomio de arriba no es conocido, ¿no? Entonces, no utilizo Horner ni Ruffini, ¿no? Sino la otra opción que tenemos es utilizar la identidad fundamental, ¿no? Por ese camino lo voy a desarrollar, ¿no? Nosotros sabemos por fundamental que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿no? Ahí está, mira. Utilizando ya, jóvenes, esa idea, ¿no? Por acá lo voy a escribir, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Y reemplazo. El dividendo es el P de X.
El divisor es lo de abajo, sería x cuadrado más 2. El cociente no lo tengo, por lo tanto queda igual. Por el q de x más el residuo sí lo tengo, más x menos 3. Y listo, jóvenes. Ahí está, ¿no? Se está utilizando hasta ahí la identidad fundamental. Bueno, y si te das cuenta, ya tengo a p de x ya. P de x, pues ¿dónde está? Ahí está. P de x es igual al x cuadrado más 2 por q de x más x menos 3. O sea, tengo al p de x, claro, al q no lo tengo, pero el p de x lo tengo en función de q de x, ¿no? P de x es todo lo de acá, mira. P de x es x cuadrado más 2 por q de x más x menos 3. Él es el p de x, ¿no? Bien. Entonces, profesor, hay dos valores, no te conviene. ¿No? No te conviene, porque de ahí no te piden tampoco, ¿no? La pregunta es otra. Eso simplemente déjalo hasta ahí. Nos mandamos con la pregunta. A nosotros nos piden el resto de esa división. P de x al cubo entre x cuadrado más 2. Nos piden hallar el resto de esa división. Ahora, resulta de que el P de x yo ya lo tengo, ya. Lo encuadrado de azul. Lo puedo reemplazar, ¿sí o no? En vez de P de x, reemplazo porque todo lo que encontraba. Y quedaría así, mira. Así quedaría nuestro problema, ¿no? Ahora, nuestro problema sería el de acá. Lo que estoy encerrando en un nube, ¿no? Lo de ahí es nuestro nuevo problema. Y de ese problema te piden que ahí es el resto, ¿no? Pregunta, jóvenes. Si a ti te piden el resto, tienes opciones. Horner y Ruffini ya están eliminados, ¿no? Tendrías dos alternativas. O bien me voy por la fundamental, o bien me voy por el teorema del resto. En este caso, ¿cuál me conviene? Me conviene el teorema del resto, ¿no? Ahora sí me conviene el teorema del resto. Como me están pidiendo el resto, acá, jóvenes, está preciso para utilizar el teorema del resto, ¿no? Bien, vamos por los pasos, ¿no? Para el teorema del resto, primer paso, la parte de abajo es igual a 0. X cuadrado más 2 es igual a 0. Doy forma, una forma conveniente, x al cuadrado es igual al valor de menos 2. Ya está. Siguiente paso, ¿cuál es? Lo reemplazo, ¿sí o no? Lo que he encontrado, lo reemplazo en la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba es lo de acá. X cuadrado más 2 por q de x más x menos 3 y todo esto de acá está elevado al cubo, ¿no? Entonces, listo, jóvenes. Es ahí donde reemplazo, ¿no? En vez de x cuadrado, lo cambio por menos 2. Reemplazo, y cuando reemplazas ya con eso obtienes el resto, bueno. Si x cuadrado vale menos 2, el de acá va a ser menos 2. Más 2 de su costado es 0. Y 0 por q de x, mira, se cancela justamente al que no tengo. ¿No? Porque x cuadrado vale menos 2, más 2 de su costado 0, por q de x se va. Solamente me quedaría x menos 3 elevado al cubo. Solo de ahí es el resto. Todavía no. Opéralo. Hay que elevar al cubo. Ya nosotros sabemos elevar un binomio al cubo, ¿no? X menos 3 al cubo era el primero al cubo, menos el triple del primero por el segundo, el primero al cuadrado, ya lo opero de frente, es 9x cuadrado, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, ya lo opero de frente, es 27x, menos el segundo al cubo, 27. Ahí está, ustedes ya saben, ya en este caso me conviene utilizar la forma desarrollada. Pero lo de ahí no es el resto, no. Porque recuerda de que si tu divisor es de grado 2, tu residuo no puede ser de grado 2. Tiene que ser menor a grado 2, a lo mucho grado 1. Entonces tengo que utilizar todavía este dato. Doy forma. Ese x cubo lo puedo escribir como x al cuadrado por x. Ahí está. Y ahora sí, jóvenes, utilizo el dato de arriba, ¿no? De que x cuadrado vale menos 2. Entonces, este x cuadrado de acá lo cambio por menos 2, sería menos 2x. Este x cuadrado vale menos 2 por menos 9 que está adelante. Menos 9 por menos 2 sería más 18. El 27x no sé cuánto vale x, solamente sé cuánto vale x cuadrado. Menos 27. Listo, jóvenes. Terminado de desarrollar. Menos 2x más 27x, 25x. Y 18 menos 27, menos 9. Listo, jóvenes. Se acabó, porque lo de ahí sería el resto de tu división. 25x menos 9. La alternativa sería la letra
la letra B. Ya está. Listo, chicos. Lo paso limpio. De hecho, sí es un problema un poquito que tiene un poco más de nivel, ¿no? Ahí está, mira. La alternativa es la letra B, ¿no? Ven, ya tienes ahí la idea, ¿no? ¿No? Ese es un problema ya sí se presta para una admisión, ¿no? Se presta. Donde utilizo ya no Horner Ruffini, sino la fundamental y el teorema del resto, ¿no? Dice jóvenes, continuamos. Siguiente, problema 6. Nos dice, al efectuar la siguiente división se obtiene como cociente Q de X, determina la suma de coeficientes del cociente aumentado en el residuo. Bueno, podemos notar de que el que está dividiendo es un polinomio lineal, es el X menos 1. Y si el que está dividiendo, jóvenes, es un polinomio lineal, ¿qué opción nos da? Inicio, no nos hablan de cociente. Uno diría, pasar, aplícale el teorema del resto. Sí, pero a nosotros no nos piden quién es el resto, ¿no? Bueno, sí hay una parte, ¿no? Que nos indica, ¿no? Pero también hay que obtener el cociente. La pregunta te habla del cociente, ¿no? Bien, entonces, uno diría, bueno, si le aplica la identidad fundamental del residuo ya lo estaría sellando, ¿no? Bien, pero voy a aplicar el método de Ruffini porque también quiero el cociente, ¿no? Para eso, tu polinomio tiene que estar completo y ordenado. Entonces, profesor, pero yo no sé cuánto es el mayor exponente. Cuando no lo sabes, hay que completar con ceros a continuación, ¿no? El mayor exponente es n. Su coeficiente es 1, ¿no? Luego, ahí está. Luego el que sigue sería exponente n menos 1, pero no lo tengo. Completo con 0, joven. Con 0. El que sigue, que yo no sé cuánto vale n, sigues completando con 0, ¿no? El mayor exponente es n, acá es x a la n. El que sigue es x a la n menos 1, no sé quién es. El que sigue es un exponente menos, tampoco no sé quién es, 0. El que sigue un exponente menos, se completo con 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí está. Imagínate que ya llegué, al hacer eso, imagínate que ya el de acá sea de exponente 3. O de exponente 4. El que sigue ya, si fuera de exponente 3, el que sigue es de exponente 2. Ahí comienza a completar mi información conocida. N. El que sigue de exponente 1, menos n. Y al final el término independiente, bueno, acá hay un error, ¿no? Es 3, ¿no? Acá hay un lapsus, jóvenes. Acá es 3, ¿no? Ahí está. El término independiente es 3, ¿no? Acá sería 3. Ahí está. Ven, el siguiente paso, la parte de abajo es igual a 0. Entonces ahí es un costadito y ahí es x. X vale 1. La línea recuerda que se deja al último número solo. Y ya con eso aplico el método, ¿no? Uno diría, pero profesor, pero yo no sé cuántos números hay arriba. Sí, pero hay una idea importante cuando ustedes aplican Horner y Ruffini, de que si tu exponente, si tu mayor exponente es n, quiere decir de acá hasta el final hay un número más, la cantidad de números que hay hasta el final es uno más que el exponente. O sea, si el exponente fue, si el mayor exponente fuera 5, ahí tendrían que haber 6 números. Si el mayor exponente fuera 10, tendría que haber 11 números. Si el mayor exponente es n, entonces de ahí hasta el final tendría que haber n más un números. Pero, profesor, ¿y si no cuento el último, solamente hasta acá? Ahí sí habrían n números. N números. Ahí está. Porque hasta el final tiene que haber uno más que el exponente. Como el exponente es n, tiene que haber n más 1. Pero como no estoy contando el 1, al último tendrían que haber n números solamente. Esa idea también tengo en la mente, ¿no? Bien, y listo, ya con eso aplicar Ruffini ya. Primer numerito baja, 1, se multiplica, 1 por 1 es 1, se suma 1, se multiplica 1 por 1, 1, se suma 1. O sea, mira, si te das cuenta, se va a llenar, como aparecen 0, se va a llenar con puros 1. 1 por 1, 1. Así, ¿no? Puntos suspensivos. 1 por 1, 1. Se suma 1. Se multiplica otra vez por 1 es 1. Se suma n más 1. Acá ya cambió ya. N más 1. Se multiplica por 1, n más 1. Se suma, el n con el n se va a quedar 1. Se multiplica por 1, 1. Se suma finalmente. Listo, chicos. El residuo es 4, ¿sí o no? Si tú lo sumas, te vas a encontrar, ¿no? De que el residuo de esa división
Residuo resto de esa división es 4. Pregunta, ¿quién es todo lo que está a la izquierda de la línea verde? ¿Sería el cociente? ¿O falta una operación más? Recuerda que para Ruffini faltaba una operación más, ¿no? Se divide, ¿no? Se divide. Y se divide entre el número que está acompañando al X en la parte de abajo. El número que multiplica X en la parte de abajo es 1. Entre 1 no lo va a alterar, pues no va a quedar igualito, ¿no? Si lo divido entre 1, queda igualito. Por lo tanto, todos estos numeritos de acá sí serían los coeficientes del cociente. Ahí está. Pregunta, ¿cuántos números son? Arriba hay n números. Por lo tanto, en la parte de abajo también habrían n números, ¿no? Bien, con esos jóvenes nos pasamos a la pregunta. A nosotros nos piden determinen la suma de coeficientes, ¿no? Nos piden la suma de coeficientes del cociente aumentado, o sea, más el residuo de la división, ¿no? El residuo de la división es 4. Faltaría encontrar quién es la suma de coeficientes del cociente. Sería cuestión de sumarlo, ¿no? Sería 1 más 1 más 1, ¿no? Más, pregunta, acá ya de frente ya. ¿Qué ocurre si tú sumas los coeficientes del cociente? ¿Cuánto es la suma? A ver, veamos, a ver. Vamos a contar cuántos unos hay. Ven, ven. Hasta acá, por ejemplo, hay 2 1, por lo tanto suman 2. Hasta acá hay 3 veces 1, por lo tanto sumas 3. Pregunta, ¿cuántos números 1 están apareciendo? En total hay n números de ahí hasta el final. ¿Aparecen n veces el número 1? Bueno, acá también aparece 1. Si te das cuenta, cada término tiene el 1. Todos tienen el 1. Incluso el de acá también tiene el 1. Solamente que el de ahí tiene, aparte de él, tiene el n también. Por lo tanto, en realidad hay n veces está apareciendo el 1. Es 1 más 1 más 1 más 1. Y como todos tienen el 1 está apareciendo n veces. Pero además, ¿quién está quedando? El n de acá, ¿no? Entonces quiere decir que el 1 está apareciendo n veces, pero adicionalmente está apareciendo el más n también, ¿no? Entonces quiere decir que la suma de coeficientes del cociente, jóvenes, es 2n. Esa sería la suma de coeficientes del cociente. O sea, el número 1 está apareciendo n veces, pero ahí está quedando un n más. Por lo tanto, n más n estarían sumando 2n. Y aparte más el residuo me dicen, sí, pero el residuo es 4. O sea, más 4. Por lo tanto, la respuesta determina la suma, la respuesta sería 2n más 4, ¿no? Bueno, jóvenes, en este caso no hay alternativa, ¿no? Porque acá hay una corrección, ¿no? En realidad, ¿no? Hay una corrección, ¿no? El problema, así tal como está en la parte de arriba, el resultado sería 2n más 4. Así que, por favor, lo corrigen, ¿no? Lo corrigen ahí y ya está. Ya. La corrección, acá sí no mismo lo podemos corregir, porque acá en realidad era 3, ¿no? Lo cual conllevó acá sea 4, acá sería 4, y listo, jóvenes. Ya está, vamos a guardarlo. Y ya con eso ya está listo el problema, ¿no? Bueno, ahí la corrección ha sido porque se colocó 1 y un error, ¿no? Listo. La clave, bueno, la clave faltó corregir. La clave es 2n más 4 debería ser, ¿no? 2n más 4. Listo, chicos. Espero que haya quedado también claro. Pasamos al siguiente. Problema 7. Nos dice, si n sub t representa, mira, uno con contexto, ¿no? Representa el número de alumnos que hay en un tiempo t. Y se le agrupa en cantidades de a sub t. Determine cuántos alumnos sobran. Esta vez muchas veces ha pasado en el colegio, ¿no? Donde el profesor dice, ¿no? Formen grupos de 5. Y todos comienzan ahí a juntarse con sus amigos, ¿no? Pero por ahí alguien sobra, ¿no? Alguien no agarra grupo, ¿no? Ellos son los que sobran, ¿no? Por ahí a veces ya no son, y ellos forman su grupito, ¿no? Los que sobran, ¿no? Pero a veces no queda exacto de 5, a veces quizás quedan 3 solamente, quedan 2, ¿no? Quedan 4, ¿no? Pero ya no pueden formar un grupo de 5, ¿no? Eso es lo que nosotros nos dicen, ¿no? ¿Y cómo nosotros hacemos, no? ¿Cómo podemos saber cuántos van a sobrar o no? Por ejemplo, si en un aula hay 28 estudiantes
y nos piden hacer grupos de a 6, grupos de 6, ¿cuántos van a sobrar? Grupos de 6. ¿Cómo hago para saber cuántos sobran? Se divide, ¿sí o no? 28 entre 6 sale 4. 4 por 6, 24, sobre 4. Mejor pongo otro número, ¿no? Este 4 de acá arriba quiere decir la cantidad de grupos. Quiere decir que va a haber 6 grupos, perdón, 4 grupos formados por 6 integrantes. ¿Y esto de acá qué cosa es? Los que sobran. Ellos tendrán que formar un grupo de 4 nada más, ¿no? Bien, esa es la idea, jóvenes, ahí, ¿no? O sea, si yo quiero saber cuántos sobran, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que dividir, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuántos sobran, tengo que ver el total de alumnos, lo divido, cuánto va a tener cada grupo, cuántos alumnos va a tener, ¿no? Con eso yo puedo saber cuánto es la cantidad de grupos que van a salir. Y los que sobran es el residuo, jóvenes, en realidad, ¿no? Ellos van a ser, representan los alumnos sin agrupar, ¿no? Que van a sobrar en realidad, ¿no? Y eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Acá, entonces lo que nos están pidiendo es el resto de la siguiente división. Eso, jóvenes, es lo que nos piden. Pregunta, si nos piden el resto de esa división, ¿qué método está, jóvenes, para poder aplicar? ¿Será Ruffini? No, ya. Tiene que ser Horner, ¿no? Porque el que divide es una cuadrática. Horner, jóvenes. El polinomio tenemos suerte, está completo y ordenado. Coeficientes de la cúbica, de la cuadrática, de la lineal y de la independiente. De manera vertical el que divide. Cuadrática, y recuerda que se cambiaba de signo. Lineal, ¿no? Independiente. ¿Dónde se coloca la línea? Como el que está dividiendo es de exponente 2, cuento 1, 2, y a este nivel va la alineación. Por acá lo indicamos. Ahí está, ¿no? Bien, y listo, jóvenes. Ya con eso hay que hallar los que sobran, ¿no? El residuo es lo que sobra, ¿no? Operamos. Se divide entre la esquina. 3 entre 3, 1, abajo. Se multiplica por lo que cambiamos de signo. 1 por menos 4 es menos 4, y 1 por menos 1, menos 1. Se suma. 10 menos 4 nos da 6. Y otra vez vuelves a repetir la misma operación. Se divide entre la esquina. 6 entre 3 es 2. Ahí está. Se multiplica por lo que cambiamos de signo. 2 por menos 4 es menos 8. Y 2 por menos 1 es menos 2. Hemos llegado a la última columna. Finalmente se suma, ¿no? 9 menos 1 menos 8. Lo de ahí te daría 0, ¿no? Y acá 15 menos 2, 13. Listo, jóvenes. 0 y 13. Se acabó. Ya está ya. Esta parte de acá es el cociente. Y lo de la derecha, el cociente sería, bueno, la variable es t, jóvenes. Independiente y el de acá con t. El cociente sería q de t es igual a t más 2. Esa sería la cantidad de grupos que están formados, ¿sí o no? Y lo del costado serían los alumnos que están sobrando, ¿no? Sería el residuo. Independiente y lineal. Pero se va porque T0. Por lo tanto, jóvenes, ya tienen los alumnos que están sobrando, ¿no? Los alumnos que están sobrando serían 3 alumnos, ¿no? Ya está. La alternativa sería la letra C, entonces. Ya está. Bien. Y bueno, siguiente, pregunta 8. Tenemos 9 problemas. Pregunta 8. A ver, nos dice si R de X es el resto de la división, determine quién es R de 5, ¿no? Bien, nos hablan de resto, jóvenes. Y si nos hablan de resto, podemos hacer uso del teorema del resto, ¿no? Entonces vamos a hacer uso de ese teorema, ¿no? Por el teorema del resto. La parte de abajo es igual a 0, ahí está. Y le doy la forma, ¿no? Porque recuerda que cuando el que divide es cuadrática no se halla X. Solamente hallo X cuando el que divide es una lineal. Pero si es una cuadrática, no, le doy una forma conveniente. X al cuadrado es igual a menos 1. Y luego lo doy para hallar el resto, se reemplaza en la parte de arriba. Pero para reemplazarlo le da forma primero, ¿no? Por ejemplo, aparece X a la 9. A ver, en la parte de arriba dice 5X a la 9 más 2X a la 3 más X al cuadrado más 4. Le debo dar la forma de X al cuadrado, ¿no? Entonces, ese X a la 9 lo escribo como X al cuadrado, me aproximo. Con 5 me paso, ¿no? Lo doy 4, hasta ahí van 8.
2 por 4 es 8. Falta 1. Tiene solución por x a la 1 y ahí está el 9. Más el que sigue es 2x al cubo, pero yo tengo que darle la forma de mi dato, que es x al cuadrado. Entonces, ese x al cubo lo escribo como x al cuadrado por x, y es lo mismo que x cubo. Y al final luego tengo más x cuadrado más 4. Listo, jóvenes. Ahora sí está para reemplazar, ¿no? Por lo tanto, diríamos de que el resto de la división, en vez de x cuadrado, cambio por menos 1. Sería 5 por menos 1 a la cuarta por x. X y no sé cuánto vale. Más 2 por x al cuadrado, sí, pero x cuadrado es menos 1 por x. Más x cuadrado, pero x cuadrado, jóvenes, vale menos 1. Y más 4 que tengo al final. Y ya con eso operamos. Menos 1 a la cuarta es 1. Por 5 acá daría 5x. 2 por menos 1 por x me daría menos 2x. Y luego acá sería más por menos 1 más 4. Listo, jovencitos. Por lo tanto, me quedaría de que el resto de esta división sería igual, ¿no? Al valor de 3x, ¿no? 3x más 3, ¿no? Eso sería, jóvenes, el resto de la división, ¿no? 3x más 3. Lo voy a ordenar a limpio. El resto vale 3x más 3. Ya tengo el residuo ya. Y ya con eso me voy a la pregunta, ¿no? Nos piden quién es R de 5. Ya, pues si ya tengo el resto, ya puedo hallar R de 5. R de 5 significa que al X le tengo que dar 5. Si al X le doy 5, sería 3 por 5 más 3. Respuesta, 18. Listo, jóvenes. Se acabó. Alternativa, la letra E, entonces. Ya está. ¿No? Y ya finalmente nos queda la pregunta número 9, ¿no? Bien. Esta pregunta, jóvenes 9, es relacionado ya al último tema que ustedes están viendo en la semana 7, que viene a ser la parte de factorización, ¿no? Bien, veamos, a ver, nos dice, respecto al polinomio P, indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Bueno, esto es nuestro polinomio P de X, ¿no? 7 por X menos 1 al cuadrado por X menos 2 por X cuadrado más 1 por X, ¿no? Bien, en primer lugar, jóvenes, el polinomio ya se encuentra factorizado, ¿no? Porque todas las sumas y todas las restas están siendo agrupadas dentro de un paréntesis. Ese sería un motivo. Y el otro motivo es porque, recuerda que cuando tú factorizabas, ¿no? A lo que está separado por producto se llama factor. A es un factor, B es otro factor y C es otro factor, ¿no? Y el otro motivo es porque estos factores ya no se pueden descomponer, ¿no? Motivo, tu profesor te debe haber dicho, ¿no? De que los polinomios que tienen esta forma, x más 5, ¿no? X menos 7, 2x más 3, ¿no? 3x más 11, ¿no? Tu profesor te debe haber dicho que todo polinomio lineal es primo, ¿no? Todo polinomio lineal es primo, ¿no? Ahí está, eso ya te lo he mencionado, ¿no? Y además te debe haber dicho, ¿no? De que todo polinomio que tiene la forma de x al cuadrado más algo, por ejemplo, más 1, más un número positivo, más 2 puede ser más 6, todo polinomio que tenga la forma de x cuadrado más algo, o x cuadrado más 10, todo polinomio, jóvenes, de esta forma también es primo. Es un polinomio primo. Entonces, significa que nuestro polinomio, mira, lineal, lineal y x cuadrado más 1, nuestro polinomio ya es primo. Está, perdón, está factorizado, ¿no? Entonces, con eso ya, ¿no? Está factorizado, ¿no? Nosotros hay que reconocer quiénes son los factores primos. Pregunta, ¿un número era considerado factor primo? La respuesta es no. Los factores primos necesitan llevar a la variable, ¿no? Al x. El 7 no es considerado un factor primo. Pregunta, ¿un factor primo puede ser x menos 1 al cuadrado? Y la respuesta es tampoco, ¿no? Un exponente externo no cuenta en los factores primos, ¿no? El factor primo, jóvenes, sería x menos 1, ¿no? ¿Quién sería el siguiente factor primo? X menos 2, motivo porque es una lineal. ¿Quién sería el siguiente factor primo?
el x cuadrado más 1, porque lo hemos dicho hace un momento. Todos los polinomios que tengan la forma de x cuadrado más algo positivo son factores primos. X cuadrado más 1 es un factor primo también. Y a pesar que el de acá no tenga paréntesis, también se han separado por un producto, jóvenes. El x también es un factor primo, ¿no? Ahí está. O sea, nuestro polinomio tiene 1, 2, 3, 4 jóvenes. 4 factores primos tiene, ¿no? Y ya con eso nosotros tenemos que dar respuesta a cada una de las proposiciones. A ver, veamos. En desorden, no hay problema, ¿no? Voy a comenzar con la última. No, con la última no, con la tercera. ¿Un factor primo del polinomio p de x es x menos 1? Sí, mira, acá está. La proposición, jóvenes, 3 es verdadera. Un factor primo es x menos 1. La segunda, ¿p de x tiene 4 factores primos? La respuesta es sí. X menos 1, x menos 2, x cuadrado más 1 y x. La respuesta es verdadera, ¿no? La primera, x más 1 al cuadrado, ¿es un factor primo? No, x más 1 al cuadrado no lo es, ¿no? El que es x cuadrado más 1, no es x más 1 al cuadrado, ni siquiera ha aparecido x más 1. Falso, ¿no? Incluso no podría ser considerado el primo, ¿por qué? Porque recuerda que un polinomio, un factor primo no te admite descomposición. El de acá yo lo puedo descomponer como x más 1 por x más 1. Lo puedo descomponer como producto, entonces no puede ser primo, ¿no? Los primos no te admiten descomposición como producto. Entonces, listo. Entonces, la primera es falsa, la segunda hemos dicho que es verdadera, la tercera es verdadera, y nos faltaría la última ya también para terminar con este reforzamiento. 7 no es un factor primo, ¿verdadero o falso? Por supuesto, 7 no es, pues no es, está bien, ¿no? Los números acá no son considerados factores primos, o sea, el 7 no es, sí, 7 no es, pues. Por lo tanto, esta proposición, jóvenes, sería verdadera. 7 no es factor primo, así es, 7 no es factor primo, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, la cuarta sería verdadera. Entonces, sería falso y 3 verdaderos. Alternativa, la letra E. Listo, chicos. Bien, espero que haya quedado claro, ¿no? Entonces, también estos 9 problemas. Espero que se encuentren bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos estaríamos quedando, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos ya en otra oportunidad. Cuídense.